El pabellón del remate ganadero de San Miguel estaba repleto aquella tarde sofocante de verano. El aroma a heno mezclado con el sudor de la gente creaba una atmósfera casi opresiva, amplificada por el murmullo constante y el ocasional mugido de alguna res. Rayos de sol se infiltraban por las rendijas del techo, formando haces dorados que iluminaban el polvo suspendido en el aire. En el centro del salón, entre caballos robustos y ganado de raza, destacaba la presencia inusual de un único perro, un labrador de pelaje amarillento, visiblemente más delgado de lo que debería ser, con cicatrices que contaban historias silenciosas de un pasado difícil. Permanecía inmóvil, casi invisible a pesar de su singularidad en aquel ambiente. Sus ojos, antes posiblemente brillantes, ahora miraban fijamente el suelo polvoriento, sin esperanza, sin vida. Era como si ya se hubiera rendido antes mismo de ser presentado. «Este ya no sirve para nada», comentó un hombre de gorra percudida, cruzando los brazos con desdén. «Ni vale la pena intentarlo, está echado a perder». «Nadie lo va a querer», respondió otro, soltando una risa áspera que retumbó por el pabellón. Desde su posición estratégica, Isela Ramírez observaba todo. Con apenas 15 años, pequeña para su edad, y usando una chamarra desteñida demasiado grande para su cuerpo frágil, parecía tan fuera de lugar en aquel ambiente como el labrador. Sus botas cubiertas de tierra delataban las largas horas de trabajo en el rancho El Mezquite, donde ayudaba en los establos para ganar algo de dinero. El subastador, Ramiro, un hombre de mediana edad con ojos cansados, subió al podio y ajustó el micrófono. Cuando llegó el turno del labrador, suspiró visiblemente antes de anunciar: «Lote 43, labrador macho, aproximadamente 3 años. Oferta inicial, 200 pesos». Un silencio incómodo se apoderó del ambiente, interrumpido solo por algunas risas ahogadas. Nadie se manifestó, ni una mano se levantó. El subastador miró alrededor, ya anticipando el destino del animal, si nadie hacía una oferta. «200 pesos, ¿alguien ofrece 200 pesos?» insistió Ramiro, su voz haciendo eco en el pabellón. Fue entonces cuando, en la última fila, una mano pequeña y decidida se alzó en el aire. «Yo lo quiero», declaró Isela, su voz clara sorprendentemente fuerte para alguien de su estatura. Un murmullo de asombro recorrió el salón. Todas las cabezas se giraron para mirar a la joven que ahora caminaba por el pasillo central, acercándose al podio con pasos firmes. «¿Estás segura de esto, chamaca?», preguntó Ramiro, frunciendo el ceño con genuina preocupación. «Ese perro no vale nada, niña», intervino un hombre alto y corpulento llamado Fausto, conocido por su rudeza. «Solo te va a dar problemas». Isela ignoró los comentarios y asintió, sacando del bolsillo un puñado de billetes arrugados. Dinero que había ahorrado durante meses, centavo a centavo, limpiando establos y ayudando en cualquier tarea que apareciera en el rancho. «Estoy segura», respondió ella, mirando directamente a los ojos del subastador. «Se va a casa conmigo». Cuando Ramiro golpeó el martillo, sellando la compra, el labrador ni se movió. No levantó la cabeza, no reaccionó al sonido. Era como si no percibiera que su destino acababa de cambiar. Isela se acercó con cuidado y tomó la correa desgastada del animal. «Vámonos a casa, amigo», susurró. El labrador no se movió. Fue necesario un leve tirón en la correa para que finalmente se levantara y la siguiera con pasos vacilantes, sin jamás alzar los ojos del suelo. Mientras dejaban el pabellón bajo miradas curiosas y risitas burlonas, Isela sintió una mezcla de determinación y aprensión. ¿Qué había hecho? Su abuela, con quien vivía desde que sus padres partieron para trabajar en la Ciudad de México, seguramente cuestionaría su decisión. El rancho ya era demasiado pequeño para las dos, y ahora tendrían una boca más que alimentar. Pero al mirar al labrador caminando cabizbajo a su lado, Isela sabía que había tomado la decisión correcta. Tal vez solo fuera una chica de 15 años, pero reconocía el sufrimiento cuando lo veía, y sobre todo, creía firmemente que todos merecían una segunda oportunidad. «Necesitas un nombre», murmuró al perro mientras caminaban fuera del pabellón hacia el sol fuerte de la tarde. «Te voy a llamar Lorenzo. Era el nombre de mi abuelo. Él también era callado, pero tenía un corazón enorme». Lorenzo no reaccionó a su nuevo nombre. Siguió caminando mecánicamente,
como si cada paso fuera un esfuerzo inmenso, cargando un peso invisible que hacía que sus patas se arrastraran por la tierra roja del camino. La llegada de Lorenzo al rancho. El mezquite no fue celebrada. Doña Lupita, la abuela de Isela, una mujer de rostro marcado por el sol y manos callosas por el trabajo arduo, miró al perro con una mezcla de preocupación y resignación. Isela, ¿en qué estabas pensando? Apenas tenemos comida suficiente para nosotras, dijo, ajustando el rebozo colorido sobre sus hombros. Ya este animal parece enfermo. Lo van a sacrificar si nadie se lo lleva, abuelita, respondió Isela, pasando la mano suavemente por el lomo del labrador, que se encogió ante el contacto. Prometo que no va a dar lata. Yo lo voy a cuidar y puede ayudar con el ganado. Doña Lupita suspiró profundamente, un sonido que Isela conocía bien. No era aprobación, pero tampoco rechazo. Era el sonido que su abuela hacía cuando sabía que no serviría de nada discutir. Se queda en el granero, no dentro de la casa. Y si causa problemas, no los va a causar, lo prometo, interrumpió Isela, una sonrisa esperanzada iluminando su rostro. Pero los primeros días con Lorenzo fueron desafiantes. El perro rechazaba la comida, no aceptaba caricias y temblaba violentamente siempre que alguien se acercaba. Permanecía acurrucado en un rincón del granero, los ojos siempre alerta, como si esperara algún castigo en cualquier momento. Preocupada, Isela lo llevó con la doctora Carmen, la veterinaria local, una mujer amable de mediana edad que atendía a los animales de la región desde hacía décadas. Ha sufrido traumas severos, explicó la veterinaria tras un examen cuidadoso, durante el cual Lorenzo permaneció paralizado de miedo. Las cicatrices en el lomo y en las patas indican maltrato constante. Está desnutrido y probablemente fue abandonado cuando ya no le servía al propósito de alguien. ¿Se va a poner bien?, preguntó Isela, sintiendo un nudo en la garganta. La doctora Carmen ajustó sus lentes y miró a la joven con expresión compasiva. Físicamente sí, con buena alimentación y cuidados básicos, pero emocionalmente, dale tiempo, pero no esperes milagros. Algunos animales nunca se recuperan completamente de este tipo de trauma, pero Isela no era del tipo que se daba por vencida fácilmente. Con paciencia inquebrantable, estableció una rutina. Todos los días, después de terminar sus labores en el rancho, se sentaba en el granero junto a Lorenzo, manteniendo una distancia respetuosa, y simplemente le hablaba. Le contaba sobre su día, sobre los caballos del rancho, sobre sus sueños de algún día estudiar veterinaria, sobre cómo extrañaba a sus padres que trabajaban lejos. A veces leía en voz alta libros que tomaba prestados de la pequeña biblioteca de la escuela. Otras veces, simplemente permanecía en silencio, ofreciendo su presencia tranquila. Lorenzo permanecía inmóvil, pero Isela notaba pequeños cambios. Ya no temblaba tanto cuando ella se acercaba. Sus ojos, antes constantemente desorbitados de miedo, a veces se cerraban brevemente en su presencia. Una noche, al revisar el granero antes de dormir, Isela descubrió que Lorenzo había desaparecido. Un agujero cavado bajo la cerca del rancho mostraba su camino de fuga. Con el corazón acelerado, tomó una linterna y salió en busca del perro en la oscuridad. Lo encontró una hora después, parado a la orilla del arroyo del cielo, un pequeño riachuelo que atravesaba la propiedad. Lorenzo estaba completamente inmóvil, mirando fijamente el agua que reflejaba la luz de la luna. Había algo en su postura que preocupó a Isela, una tensión que sugería indecisión, como si estuviera contemplando seguir adelante hacia la oscuridad de las colinas más allá o simplemente rendirse. En vez de llamarlo o intentar atraparlo, Isela simplemente se sentó en el pasto húmedo, a unos metros de distancia. Comenzó a tararear suavemente una antigua canción de cuna que su abuela solía cantarle. La melodía suave flotó en el aire nocturno, mezclándose con el murmullo del arroyo. Permaneció allí por horas, tarareando intermitentemente, observando las estrellas y respetando el silencio del animal. La noche avanzó, el aire se enfrió, pero ella se quedó. Y entonces, casi al amanecer, sucedió. Lorenzo se volvió lentamente y dio un paso vacilante hacia ella. Se detuvo como probando la situación, luego dio otro paso. Lentamente, se acercó hasta quedar a solo un brazo de distancia. No permitió ser tocado, pero se acostó en el pasto, aún manteniendo los ojos vigilantes, aunque menos asustados,
Era un comienzo. A la mañana siguiente, mientras Isela ayudaba a su abuela con las gallinas, un visitante inesperado llegó al rancho. Un hombre de mediana edad, con barba entrecana bien recortada y ojos amables, se presentó como Álvaro Méndez. «Me enteré que compraste un labrador en el remate», dijo, sosteniendo su sombrero entre las manos en señal de respeto. «Trabajo con perros de servicio en la ciudad. Tal vez pueda ayudarte a entender qué pasó con él». Isela sintió una chispa de esperanza. Quizás este hombre pudiera develar el misterio de Lorenzo, ayudarla a comprender cómo curarlo de sus miedos. «Me gustaría mucho», respondió, conduciendo al visitante hasta el granero donde Lorenzo descansaba. «Está muy asustado. No sé qué le hicieron antes». Al ver a Lorenzo, el hombre frunció el ceño y se acercó cautelosamente. El perro retrocedió hasta el rincón más distante, temblando visiblemente. «Reconozco a este perro», murmuró Álvaro, arrodillándose a una distancia segura. Por la cicatriz distintiva en la pata delantera y la mancha característica en el pecho, «Sí, es él». Este perro, comenzó Álvaro, manteniendo una distancia respetuosa de Lorenzo, fue entrenado en el centro de perros de servicio donde trabajo como consultor. Su nombre de entrenamiento era L42, pero los cuidadores lo llamaban Leo. Isela se arrodilló junto al hombre, observando a Lorenzo que los miraba con ojos cautelosos. «¿Qué le pasó? ¿Por qué terminó en el remate?» Álvaro suspiró profundamente. «Fue descartado del programa después de un incidente. El reporte oficial solo decía comportamiento inapropiado para la función, pero siempre sentí que había más en esa historia». Y la había. Al investigar más a fondo, Álvaro descubrió la verdad. Lorenzo había sido entrenado para ser un perro de asistencia, mostrando habilidades impresionantes e inteligencia notable. El incidente que lo descalificó ocurrió durante una sesión de entrenamiento cuando, contra las órdenes directas de su entrenador, Lorenzo abandonó un ejercicio para proteger a un niño que estaba a punto de caer de una plataforma. Ya los superiores consideraron esto una falla grave, una falta de disciplina, porque desobedeció comandos directos, explicó Álvaro. No importó que haya evitado un accidente. En su visión, un perro de servicio debe obedecer siempre, sin cuestionar. Isela sintió lágrimas en los ojos. ¿Lo castigaron por seguir su instinto de protección? Álvaro asintió sombrío. El entrenador principal era conocido por sus métodos severos. Después del incidente, Lorenzo fue sometido a un reentrenamiento brutal. Cuando aún así se negó a ignorar situaciones de peligro a favor de la obediencia ciega, fue declarado inadecuado y descartado. «Eso es terrible», murmuró Isela, mirando a Lorenzo con un nuevo entendimiento. No era solo un perro miedoso, era un animal que había sufrido por hacer lo correcto, por seguir su naturaleza protectora. «Vine aquí porque me sentí parcialmente responsable», admitió Álvaro. «Nunca estuve de acuerdo con esos métodos, pero tampoco los denuncié abiertamente. Cuando supe que había sido vendido en el remate, temí lo peor». Isela enderezó los hombros, una nueva determinación brillando en sus ojos. «Voy a mostrarles a todos que no es un fracaso. Solo necesitaba a alguien que entendiera su corazón». En los días siguientes, armada con este nuevo conocimiento, Isela cambió su enfoque. En lugar de intentar hacer que Lorenzo se comportara como un perro común, comenzó a honrar su naturaleza protectora y su entrenamiento previo. Creó pequeños ejercicios que permitían a Lorenzo usar sus habilidades, siempre recompensando cada esfuerzo con palabras amables y eventualmente con ligeros toques que él empezaba a tolerar. Poco a poco, comenzó a mostrar señales de recuperación. Comía regularmente ahora, aceptando la comida de su mano, aunque todavía retrocedía para comerla a una distancia segura. Una semana después de la visita de Álvaro, ocurrió el primer avance significativo. Mientras cargaba un pesado balde de agua, Isela tropezó con una piedra y cayó, torciendo ligeramente su tobillo. Antes de que pudiera levantarse, Lorenzo estaba a su lado. No la tocó, pero se quedó allí, atento, mirando alternativamente a ella y a la casa, como evaluando si debería buscar ayuda. «Estoy bien, amigo», aseguró Isela, con lágrimas en los ojos, no por el dolor, sino por la emoción de ver a Lorenzo demostrando su instinto natural de ayudar. «Gracias por preocuparte». Fue la primera vez que no retrocedió cuando ella extendió la mano para acariciar su cabeza. A medida que las semanas pasaban, la relación entre ellos floreció lentamente.
Lorenzo comenzó a seguirla por el rancho, manteniéndose siempre a pocos pasos de distancia, observando atentamente sus actividades. Por la noche, ya no se escondía en el rincón más oscuro del granero, sino que dormía cerca de la puerta, como un guardián silencioso. Doña Lupita, inicialmente escéptica, también comenzó a notar los cambios. «Ese perro te mira como si fueras la luna y las estrellas, mijita», comentó cierta tarde, observando cómo Lorenzo seguía cada movimiento de Isela mientras ella alimentaba a las gallinas. «Solo necesita tiempo y paciencia, abuelita», respondió Isela, sonriendo al labrador que mantenía una distancia segura de las gallinas, como si entendiera que no debía asustarlas. La historia del perro rescatado por Isela comenzó a difundirse por la pequeña comunidad. Algunas personas venían al rancho específicamente para ver al perro del remate que nadie quería. Entre ellos estaba Felipe, un niño de 12 años que vivía en la hacienda vecina. «¿Es verdad que era un perro de servicio?», preguntó el chico, observando a Lorenzo con admiración. «Sí», confirmó Isela, «y creo que todavía recuerda su entrenamiento». Como para probar su punto, dejó caer a propósito su pequeña mochila. Casi inmediatamente, Lorenzo se acercó, la tomó cuidadosamente con el hocico y la trajo de vuelta, depositándola a sus pies con precisión sorprendente. «¡Órale!», exclamó Felipe, boquiabierto. «Es increíble». El entusiasmo del niño le dio a Isela una idea. Cuando la Escuela Rural de Los Pinos anunció un evento benéfico para ayudar a perros abandonados de la región, decidió inscribir a Lorenzo. Sería una gran prueba, un ambiente ruidoso, lleno de extraños y otros animales, pero también una oportunidad de mostrar cuánto había progresado. El día del evento, Lorenzo parecía sentir la importancia de la ocasión. Caminaba más erguido junto a Isela, aún cauteloso, pero con una nueva confianza. El patio de la escuela estaba decorado con banderines coloridos y repleto de personas y otros perros de todas las formas y tamaños. «¿Estás segura de esto?», preguntó doña Lupita, que sorprendentemente decidió acompañarlos. «Puede ser demasiado para él». «Confío en él, abuelita», respondió Isela, acariciando ligeramente la cabeza de Lorenzo, que ahora toleraba su contacto con facilidad. La verdadera prueba llegó cuando un globo explotó cerca de ellos, causando un ruido repentino y fuerte. Lorenzo se asustó, pero en vez de huir o encogerse de miedo, miró a Isela, como buscando orientación sobre cómo reaccionar. Al verla tranquila, se relajó visiblemente, demostrando una confianza que habría sido impensable semanas antes. Más impresionante aún fue cuando una niñita con síndrome de Down se acercó tímidamente. La niña, ansiosa por acariciar al perro pero claramente nerviosa, se movió de forma vacilante. Lorenzo, como si comprendiera su aprensión, se acostó en el suelo, volviéndose menos intimidante. Permitió que ella lo acariciara con manos torpes pero gentiles, permaneciendo perfectamente quieto durante todo el contacto. «Él entiende», susurró la madre de la niña a Isela, emocionada. «Sabe exactamente lo que ella necesita». En ese momento, Isela supo con certeza. Lorenzo estaba sanando. El perro rechazado y traumatizado estaba lentamente redescubriendo su verdadera naturaleza, no solo como un animal entrenado para servir, sino como un ser capaz de conexión genuina y empatía intuitiva. En el camino de regreso a casa, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranja y rosa, Isela se permitió sentir orgullo genuino, no solo de Lorenzo, sino también de sí misma, por haber visto más allá del exterior quebrado del perro y creído en su potencial cuando nadie más creyó. «Estuviste maravilloso hoy», dijo ella suavemente. Por primera vez, Lorenzo caminó a la par con ella, sin miedo, sin distancia de seguridad. Cuando extendió su mano, él rozó levemente la cabeza contra su palma, un gesto mínimo, pero monumental. Isela no sabía, sin embargo, que el mayor desafío aún estaba por venir, una prueba que pondría a prueba todo lo que Lorenzo había reconquistado y todo lo que ella había aprendido sobre confianza y valentía. El cambio en Lorenzo era evidente para todos en el pequeño pueblo. El animal antes apático y temeroso ahora caminaba con confianza junto a Isela, respondía a comandos básicos e incluso permitía caricias de personas conocidas. Sus ojos, antes vacíos, ahora exhibían la inteligencia y el calor que caracterizaban a la raza. «Es como si fuera otro perro», comentó la doctora Carmen durante un chequeo de rutina.
impresionada con el aumento de peso y la mejora en el estado general del labrador. «Hiciste un milagro, Isela». «No fui yo», respondió la joven, sonriendo mientras Lorenzo se sentaba pacientemente para el examen. Él siempre fue especial. Solo necesitaba a alguien que lo creyera. La noticia de la transformación de Lorenzo llegó hasta la ciudad, atrayendo la atención de una reportera de un periódico regional que vino a hacer un pequeño reportaje sobre el perro de servicio rechazado que encontró su camino de regreso. La historia conmovedora, publicada con fotos de Lorenzo e Isela, inesperadamente se viralizó en las redes sociales. Fue entonces cuando surgió la complicación. Una mañana, una camioneta negra se estacionó frente al rancho El Mezquite. De ella descendió un hombre alto y corpulento, vistiendo un traje caro que contrastaba con el ambiente rural. Se presentó como Ernesto Vega, director del Centro de Perros de Servicio, donde Lorenzo había sido entrenado. «Vine para recomprar al animal», anunció sin rodeos, extendiéndole a Isela un sobre. «Hay 50,000 pesos aquí, mucho más de lo que pagaste por él». Isela sintió el corazón acelerarse. 50,000 pesos era una cantidad impensable para su familia. Repararía el techo del rancho que goteaba en las lluvias fuertes, pagaría las colegiaturas del curso técnico con el que ella soñaba, ayudaría a su abuela con las medicinas caras para la artritis. «¿Por qué lo quieren de vuelta ahora?», preguntó, sosteniendo el sobre sin abrirlo. El hombre ajustó su corbata, visiblemente incómodo. «La publicidad positiva generada por tu historia, digamos que cambió la perspectiva de la directiva. Nos dimos cuenta de que podemos usar al Lorenzo, como lo llaman ahora, para un programa especial de perros para niños con necesidades específicas». Mientras conversaban en el portal, Lorenzo observaba desde lejos sin acercarse al extraño. Había una rigidez en su postura que Isela no veía desde hacía semanas. Un retorno al estado de alerta temeroso que mostraba en los primeros días. «¿Y si no quiero venderlo?», preguntó Isela, devolviendo el sobre. La sonrisa del hombre se desvaneció. «Sería realmente una lástima. Este dinero podría hacer una gran diferencia para tu familia. Además, con todo respeto, somos profesionales con instalaciones adecuadas. Podríamos ofrecerle entrenamiento especializado, cuidados veterinarios de punta». «¿El mismo lugar que lo traumatizó y luego lo descartó cuando no siguió órdenes ciegas?», interrumpió Isela con un valor que sorprendió hasta a ella misma. El hombre carraspeó, claramente irritado. «Hubo errores de juicio en el pasado, lo admitimos, pero estamos implementando nuevos protocolos ahora. Y francamente, niña, ¿realmente crees que un rancho decadente es el lugar ideal para un perro con su potencial?». Las palabras golpearon a Isela como un impacto físico. Miró alrededor, a las cercas que necesitaban reparación, al granero con tablas sueltas, a la modesta casa donde vivía con su abuela. Estaba siendo egoísta al mantener a Lorenzo allí. ¿Realmente tendría una vida mejor volviendo al centro, ahora supuestamente reformado? «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente. «Por supuesto», respondió el hombre, dejando una tarjeta de presentación sobre la mesa. «Estaré hospedado en el pueblo hasta pasado mañana. Pero no tardes mucho, la oferta es limitada». Después de que se marchó, Isela se sentó en los escalones del portal, sintiéndose completamente perdida. Lorenzo se acercó cautelosamente y por primera vez apoyó la cabeza en su regazo por iniciativa propia, como si sintiera su angustia. «¿Qué debo hacer, Lorenzo?», susurró acariciando sus orejas suaves. «Tal vez ellos realmente pueden darte una vida mejor ahora». Aquella noche, Isela apenas pudo dormir. Se levantó antes del amanecer y caminó hasta el granero, donde encontró a su abuela ya despierta, sentada en un banquito, acariciando distraídamente la cabeza de Lorenzo, que sorprendentemente permitía el contacto. «Abuelita, ¿qué haces aquí tan temprano?». Doña Lupita sonrió suavemente. «Platicando con este valiente, contándole cómo tú también estabas asustada cuando llegaste aquí a los 7 años, después de que tus padres partieron a la ciudad». Isela se sentó junto a su abuela, intrigada. «¿Yo estaba asustada?». «Aterrorizada. No hablabas, no sonreías. Te escondías bajo la cama cuando llegaban extraños». La anciana pasó su mano arrugada por el pelaje de Lorenzo. «Le pregunté qué prefiere, si quiere irse a un lugar grande y bonito o quedarse aquí donde es querido». «¿Y qué respondió?», preguntó Isela, con una leve sonrisa a pesar de la preocupación.
Doña Lupita se levantó lentamente, sus articulaciones protestando con el esfuerzo. No habla, pero sus ojos dicen todo. Está donde quiere estar. Colocó una mano arrugada sobre el hombro de su nieta. Pero tú eres quien debe decidir, mijita. 50,000 pesos no son cualquier cosa para nosotras. Esa tarde, Isela caminó hasta el pueblo para hablar con Álvaro, quien se había quedado en la región para ayudar en el evento benéfico. El señor Vega ofrece mucho dinero y mejores condiciones para Lorenzo, explicó sentada en una banca de la plaza mientras observaba a los niños jugar. Tal vez sea lo mejor para él. Álvaro permaneció en silencio un momento pensativo. ¿Sabes por qué los perros de servicio bien entrenados son tan especiales, Isela? No es solo por lo que les enseñamos a hacer, es porque forman un vínculo único con las personas que ayudan. Ese vínculo no puede comprarse con instalaciones lujosas o entrenamiento avanzado, pero el dinero podría ayudarnos tanto, murmuró Isela. La decisión es tuya, respondió Álvaro levantándose. Pero pregúntate, ¿quién está realmente tomando esta decisión? ¿Tú o el señor Vega? Y más importante aún, ¿quién está pensando en lo que Lorenzo necesita, no en lo que podría hacer por otros o por ti? De regreso al rancho, Isela encontró al señor Vega esperándola. Había llegado en su camioneta reluciente, con 2 asistentes y un contrato formal de compra. He venido por tu respuesta, anunció con una sonrisa confiada. ¿Aceptas nuestra generosa oferta? Lorenzo, que estaba en el corral, se mantuvo alejado, su postura tensa y vigilante. Cuando uno de los asistentes se acercó demasiado, retrocedió visiblemente, el miedo evidente en sus ojos. Fue ese momento, esa reacción instintiva de temor, lo que cristalizó la decisión de Isela. Lorenzo no está a la venta, declaró con firmeza, devolviendo el sobre intacto. No importa cuánto ofrezcan. El rostro del señor Vega se endureció. Eres una niña tonta. Este perro podría ayudar a docenas de personas con necesidades especiales en nuestro centro. ¿Vas a privarlo de ese propósito por egoísmo? Isela sostuvo su mirada sin vacilar. Lorenzo ya encontró su propósito. Y no es ser una herramienta o un símbolo para su centro. Es simplemente ser un perro amado y respetado por lo que es, no por lo que puede hacer por otros. 2 semanas después de la visita del señor Vega, la vida en el rancho El Mezquite había vuelto a su tranquila rutina. Lorenzo continuaba progresando cada día, ahora durmiendo dentro de la casa a los pies de la cama de Isela, un privilegio que doña Lupita había concedido después de ver cómo el perro vigilaba protectoramente a su nieta. Una mañana despejada de domingo, mientras Isela y su abuela se preparaban para asistir a misa en el pueblo, notaron una columna de humo negro elevándose sobre las colinas. «Es en la hacienda Buenaventura», exclamó doña Lupita, refiriéndose a la propiedad vecina donde trabajaba don Tomás, un viejo amigo de la familia. «Parece serio, mijita». Sin perder tiempo, subieron a la vieja camioneta del rancho y se dirigieron hacia el lugar del incendio. Al acercarse, vieron que un establo había sido consumido completamente por las llamas, mientras otro comenzaba a arder. Varios peones y vecinos formaban una cadena humana pasando cubetas de agua, intentando controlar el fuego que amenazaba con extenderse. «¡Don Tomás!», gritó Isela al anciano capataz, que coordinaba los esfuerzos. «¿En qué podemos ayudar?» «Los animales», respondió él, señalando el segundo establo donde las llamas comenzaban a devorar el techo de paja. «Logramos sacar casi todos, pero faltan algunos terneros en el fondo». Isela miró alrededor. El calor era intenso, el humo espeso. Los bomberos voluntarios del pueblo tardarían en llegar. Sin pensarlo 2 veces, se amarró un pañuelo húmedo sobre la nariz y boca y se dirigió hacia el establo. «¡Isela, no!», gritó su abuela, intentando detenerla. Pero antes de que cualquiera pudiera reaccionar, Lorenzo pasó corriendo como un rayo dorado junto a ellas y se adelantó a Isela, entrando primero al establo en llamas. «¡Lorenzo, regresa!», gritó Isela, aterrorizada. El labrador había desaparecido en la estructura ardiente. Por unos momentos que parecieron eternos, no hubo señal de él. Las llamas crecían, la estructura crujía peligrosamente. Varios hombres sujetaron a Isela para evitar que se lanzara tras el perro. Y entonces, emergiendo entre el humo negro, apareció Lorenzo, guiando a un pequeño ternero asustado. El cachorro bovino seguía al perro, como si entendiera perfectamente sus intenciones. Apenas habían salido cuando Lorenzo giró y volvió a entrar.
«No, Lorenzo», gritó Isela, luchando contra los brazos que la contenían. Segundos después, el perro reapareció, esta vez empujando a un segundo ternero que parecía haberse quedado paralizado de miedo. Con delicadeza firme, Lorenzo mordisqueaba suavemente sus patas traseras, impulsándolo hacia adelante, hacia la seguridad. Para cuando los bomberos llegaron, Lorenzo había rescatado a 3 terneros del establo en llamas. Su pelaje estaba chamuscado, tosía violentamente por el humo inhalado, pero se mantenía alerta, como evaluando si aún quedaba alguien más que salvar. La doctora Carmen, que había acudido al saber del incendio, examinó rápidamente a Lorenzo. «Ha inhalado bastante humo, necesitará tratamiento», diagnosticó, colocando una mascarilla de oxígeno improvisada sobre el hocico del perro. «Pero se recuperará. Es sorprendentemente fuerte». Mientras la veterinaria lo atendía, Lorenzo mantenía los ojos fijos en Isela, como asegurándose de que estuviera a salvo. Por primera vez desde que lo conocía, Isela vio en su mirada algo completamente nuevo: orgullo. No miedo, no cautela, sino la serena satisfacción de haber cumplido con su propósito más profundo: proteger. «Este perro es un verdadero héroe», declaró don Tomás, arrodillándose junto a Lorenzo a pesar de su avanzada edad. «Sin él, habríamos perdido a esos terneros. Cada uno vale más de lo que puedo ganar en medio año». La noticia del heroico rescate se propagó como las mismas llamas por toda la región. El perro rechazado del remate era ahora el héroe de Buenaventura. La gente comenzó a visitar el rancho El Mezquite solo para conocer a Lorenzo y llevarle golosinas y juguetes. Niños y adultos quedaban fascinados con la historia de su transformación, de cómo había pasado de ser un animal traumatizado a un valiente salvador. Una semana después del incidente, cuando Lorenzo ya se recuperaba favorablemente, Álvaro llegó al rancho con una propuesta inesperada. «El centro donde trabajo ha tenido cambios significativos», explicó, sentado en la modesta sala de doña Lupita. «El señor Vega fue despedido después de que se descubrieran irregularidades en su gestión. La nueva directora está implementando métodos de entrenamiento más humanos y éticos». «Me alegra oírlo», respondió Isela, acariciando a Lorenzo, que descansaba a sus pies. «Pero sigo sin estar interesada en venderlo». «No vengo a comprarlo», aclaró Álvaro con una sonrisa. «Vengo a proponerte algo diferente. La historia de Lorenzo ha inspirado a muchas personas. Nos preguntábamos si aceptarías, junto con él, participar en un programa de visitas a hospitales y escuelas. Perros como Lorenzo pueden ofrecer un consuelo único a niños enfermos o personas mayores que se sienten solas». Isela miró a Lorenzo, considerando la propuesta. «¿Eso significaría alejarlo de casa?» «Para nada. Serían visitas ocasionales, siempre juntos. Lorenzo ha demostrado tener un instinto natural para consolar y ayudar. Sería una pena no compartir ese don con quienes lo necesitan. Además», añadió Álvaro, «el centro está dispuesto a pagar por tus servicios y los de Lorenzo. Podría ser una forma de ayudar a tu familia mientras estudias». La propuesta parecía perfecta, pero Isela sentía una preocupación persistente. «¿Y si Lorenzo no quiere? Ya ha pasado, por tanto, solo hay una forma de averiguarlo», respondió Álvaro con sabiduría. «Déjale decidir». 1 año había pasado desde el incendio en la hacienda Buenaventura. El rancho El Mezquite lucía diferente ahora. El techo había sido reparado, la cerca renovada, y un pequeño letrero a la entrada anunciaba orgullosamente: «Hogar de Lorenzo, terapia animal y refugio». Isela, ahora con 16 años, había transformado su pasión por ayudar a Lorenzo en un proyecto mucho más amplio. Con la guía de Álvaro y el apoyo financiero del nuevo centro de entrenamiento canino, había convertido parte del rancho en un refugio para perros abandonados y maltratados. Lorenzo, con su pelaje completamente recuperado y una confianza inquebrantable, se había convertido en una especie de mentor para los nuevos rescatados. Su presencia tranquila parecía comunicarles que el miedo podía ser superado, que una nueva vida era posible. 2 veces por semana, Isela y Lorenzo visitaban el hospital regional, llevando consuelo a pacientes de todas las edades. El labrador parecía tener un sexto sentido para detectar quién necesitaba su compañía más urgentemente. Se detenía más tiempo junto a las camas de quienes estaban más asustados o deprimidos, apoyando suavemente su cabeza en sus manos o simplemente descansando a su lado en silencio terapéutico. En el ala pediátrica,
Los niños esperaban ansiosamente la hora de Lorenzo. Para muchos, la visita del perro era el único momento de la semana en que sonreían genuinamente, olvidando por un instante el dolor y el miedo de la enfermedad. Nunca había visto a Miguel tan animado, comentó una madre a Isela mientras observaba a su hijo de 7 años, un paciente oncológico, riendo mientras Lorenzo ejecutaba trucos sencillos para entretenerlo. «Sabes, como si tu perro supiera exactamente lo que necesita». «Creo que lo sabe», respondió Isela. «Lorenzo entiende el sufrimiento porque él mismo ha sufrido, pero también entiende la esperanza». Una tarde de domingo, Isela y Lorenzo descansaban en el porche del rancho después de un día particularmente ocupado. Habían recibido 3 nuevos perros rescatados, todos en condiciones terribles, asustados y desconfiados, justo como Lorenzo había estado una vez. «A veces me pregunto si hice lo correcto», reflexionó Isela, hablando tanto para Lorenzo como para su abuela, que tejía tranquilamente a su lado. «Si hubiera aceptado la oferta del señor Vega, podríamos haber arreglado el rancho antes. Tú podrías haber tenido tus medicamentos a tiempo, abuelita». Doña Lupita dejó su tejido y miró a su nieta con ojos sabios. «El dinero viene y va, mijita. Lo que construiste aquí vale mucho más que cualquier cantidad de pesos. Has creado un hogar para los olvidados, un refugio para los que nadie quiere. Has transformado el dolor en propósito». Como para confirmar sus palabras, uno de los nuevos perros rescatados, un mestizo pequeño y tembloroso que llevaba todo el día escondido bajo un mueble, se aventuró tímidamente al porche. Mantuvo su distancia, observando cautelosamente. Lorenzo, con paciencia infinita, permaneció inmóvil, permitiendo al recién llegado acercarse a su propio ritmo. Lentamente, el pequeño perro avanzó hasta quedar a pocos centímetros de Lorenzo. El labrador simplemente inclinó la cabeza en un gesto casi imperceptible de bienvenida. El perrito, tomando valor, se acercó más y finalmente se acostó junto a Lorenzo, aún tenso, pero visiblemente más tranquilo. «¿Ves eso?», señaló doña Lupita. «No solo salvaste a Lorenzo, le diste el poder de salvar a otros. No hay precio para eso». Esa noche, mientras Lorenzo dormía plácidamente a los pies de su cama, Isela revisaba sus apuntes de la escuela. Gracias a los ingresos del programa de terapia, había podido continuar estudiando con la meta firme de convertirse en veterinaria algún día. Sobre su escritorio descansaba una fotografía enmarcada. Lorenzo en el hospital, junto a un grupo de niños sonrientes, algunos en sillas de ruedas, otros con las marcas evidentes de tratamientos difíciles. Todos miraban al perro con el mismo tipo de admiración y amor que Isela sentía por él. Junto a la foto había un recorte de periódico con un titular que siempre la hacía sonreír. «Labrador rechazado en un remate es comprado por una joven de 15 años y lo que sucede después deja a todos sin palabras». El artículo contaba toda la historia, desde la transformación de Lorenzo hasta el refugio que ahora ayudaban a mantener. Terminaba con una cita de Isela que se había vuelto el lema no oficial del lugar. «Ninguna vida es desechable cuando hay amor y paciencia para empezar de nuevo». A la mañana siguiente, Isela despertó con el sonido de un vehículo aproximándose al rancho. Para su sorpresa, era Álvaro, acompañado por la nueva directora del centro de entrenamiento y una mujer joven en silla de ruedas. «Buenos días, Isela», saludó Álvaro con entusiasmo. «Te presento a Gabriela, nuestra nueva coordinadora de programas comunitarios, y a Mariana, quien está interesada en tu programa de terapia animal». Mariana, una mujer de unos 30 años con una sonrisa cálida, extendió su mano. «He oído maravillas de tu trabajo con Lorenzo. Dirijo una fundación para niños con discapacidades y nos encantaría establecer un programa regular con ustedes». Mientras conversaban sobre las posibilidades, Lorenzo se acercó tranquilamente y sin que nadie se lo indicara, se sentó junto a la silla de Mariana, apoyando suavemente su cabeza en su regazo como si la conociera de toda la vida. «Y parece que Lorenzo ya dio su aprobación», rió Gabriela, visiblemente emocionada por la intuición del perro. Más tarde, después de finalizar los detalles del nuevo acuerdo de colaboración, Isela y Lorenzo caminaron hasta su lugar favorito, una pequeña colina desde donde se podía ver todo el rancho y más allá, el pueblo entero. El atardecer pintaba el cielo de tonos naranjas y violetas, creando un escenario de impresionante belleza. «¿Quién hubiera pensado, amigo?», murmuró Isela,
sentada en la hierba con Lorenzo recostado a su lado, de ser rechazado en un remate a cambiar tantas vidas, incluida la mía. Lorenzo levantó la cabeza y la miró con esos ojos inteligentes que ahora reflejaban serenidad y confianza en lugar de miedo. Isela recordó las palabras del señor Vega, cuestionando si un rancho decadente era el lugar adecuado para un perro con el potencial de Lorenzo. La respuesta estaba clara ahora. El lugar adecuado para Lorenzo no era un centro de entrenamiento de última tecnología, ni un laboratorio de investigación, ni siquiera un hogar adinerado. Era simplemente donde podía ser amado por quien era, no por lo que podía hacer. Donde su historia de trauma podía transformarse en una historia de esperanza. Donde su extraordinaria sensibilidad podía florecer en compasión hacia otros seres heridos. Todo lo que necesitabas era una oportunidad, reflexionó Isela, acariciando el suave pelaje dorado de su amigo. Y todo lo que yo necesitaba era alguien que me enseñara que a veces el mayor acto de valentía es creer en alguien cuando nadie más lo hace. El sol descendía lentamente en el horizonte, bañando el rancho en una luz dorada que parecía bendecir el refugio que habían creado juntos, un lugar donde los olvidados encontraban hogar, donde los temerosos encontraban valor, donde cada vida era vista como el tesoro invaluable que realmente era. Lorenzo se levantó, estirándose lánguidamente antes de girar en círculos sobre la hierba, en un gesto de pura alegría canina que hacía sonreír a Isela cada vez. El perro que una vez había sido juzgado como inservible, ahora rebosaba de vida y propósito. En ese tranquilo momento, Isela comprendió la lección más profunda que Lorenzo le había enseñado, que el verdadero valor de cualquier ser, humano o animal, nunca podía medirse en términos de utilidad o servicio a otros. Residía en su capacidad innata para amar y ser amado, para superar el miedo y encontrar alegría, para transformar el sufrimiento en compasión. «Vámonos a casa, Lorenzo», dijo Isela finalmente levantándose. «Tenemos mucho trabajo que hacer mañana». El labrador se puso de pie inmediatamente, meneando la cola con entusiasmo, listo para seguirla. No como un perro obediente siguiendo órdenes, sino como un compañero que había elegido libremente su camino y su propósito. Juntos, caminaron de regreso al rancho, donde los esperaban nuevos rescates, nuevos desafíos y nuevas oportunidades para demostrar que incluso la vida más quebrantada podía sanar cuando encontraba amor, paciencia y un lugar al que llamar hogar. Amigos míos, hemos llegado al final de la historia. ¿Os ha gustado? ¿Qué lección puedes sacar de esta historia? Déjalo aquí en los comentarios. Deja tu like, suscríbete al canal y mira este video que se está reproduciendo en tu pantalla. Esta historia te impactará. Hasta la próxima.